Entonces, eh, vamos a revisar brevemente las propiedades mecánicas del acero. Bien, las propiedades mecánicas del acero se obtienen en el laboratorio. El ensayo probablemente ustedes lo conozcan. Recuerden que se ensaya una barra de acero. Esta barra se ensaya en tracción, o se somete a tracción a una barra de acero. Esta barra de acero tiene ciertas características, ¿no? Tiene los extremos sobredimensionados o recalcados, se llama, ¿no? Esta barra se somete a fuerza de tracción. Luego aquí se toma una porción de la longitud de una porción de la barra. A esta porción se le asigna una dimensión, L sub 0. Esta es la longitud calibrada, la longitud en la que se van a efectuar las mediciones, ¿no? Y luego por acá la barra tiene una sección transversal denominada A. Entonces esta carga se va incrementando hasta generar la ruptura o la fractura, ¿no?, de la barra, ¿no? Para cada incremento de la carga se mide el esfuerzo. El esfuerzo es la razón entre la carga y el área. Y para cada incremento de carga se mide el alargamiento o la elongación. Y si esa elongación se divide entre la longitud calibrada, vamos a obtener la deformación unitaria. Bien, entonces para estudiar el comportamiento del acero se toma como referencia el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria, ¿no? Entonces, esto se va graficando, esfuerzo versus deformación unitaria, y se obtiene este diagrama que es muy conocido, que se llama el diagrama esfuerzo-deformación. En el eje horizontal la deformación unitaria y en el eje vertical el esfuerzo aplicado. Y esta curva o este diagrama esfuerzo-deformación nos permite obviamente identificar las diferentes etapas por las que pasa el acero, ¿no? Y hay dos etapas bien marcadas que se denomina el rango elástico, ¿bien?, y el rango inelástico, ¿bien? Esas son las dos etapas bien marcadas. Bien, el rango elástico es pequeñito, ¿no?, versus el rango inelástico, que es muy grande. En el rango inelástico a su vez se subdivide en el rango plástico, el rango de endurecimiento por deformación o el rango de estricción. A veces en vez de hablar de rango, hablamos de zona, ¿no? La zona elástica, la zona inelástica, la zona plástica, la zona de endurecimiento por deformación y la zona de estricción, o la zona en la que se va formando el cuello de botella. Es decir, hasta este punto predomina la deformación longitudinal, es grande, pero a partir de este punto hacia la derecha ya comienza a haber una deformación transversal. La barra se va estrangulando, es la extinción, ¿no? Se va estrangulando, se va formando un cuello de botella. La deformación unitaria, que limita el rango plástico, o disculpen, la zona elástica de la zona inelástica, se llama EY. La deformación unitaria en la que se presenta la ruptura de la barra se llama EU. El esfuerzo que limita la zona elástica de la zona inelástica se llama FY, y el máximo esfuerzo que se aplica a la barra se llama FU. La deformación unitaria que limita la zona plástica de la zona de endurecimiento por deformación se llama EST. Bien, y esta deformación unitaria que limita la zona de endurecimiento por deformación y la zona de estricción
y que además representa la deformación unitaria en la que se desarrolla el máximo esfuerzo, en este documento se le llama EN. Recuerden que la pendiente de este diagrama, esfuerzo-deformación, lo que nos va a proporcionar es la rigidez axial del material. La rigidez axial también le llaman la rigidez longitudinal del material, del acero. Y la rigidez axial en el rango elástico o en la zona elástica se llama módulo de elasticidad. ¿Se acuerdan de esto? El módulo de elasticidad. Esa es la rigidez del material en el rango elástico o en la zona elástica. La rigidez axial es se debe ver como la oposición que ofrece el material para sufrir deformación, para deformarse, ¿no? Esa es la rigidez axial, ¿no? Miren, aquí tienen el diagrama esfuerzo-deformación del acero. Tal vez dibujado un poquito diferente con respecto a la figura anterior. Ya algunos términos se han ido describiendo. Bien, EY, que es la deformación que limita la parte elástica, que es toda esta zona de acá, la que estoy achurando, de la zona inelástica, ¿no? Que es la que queda en blanco. ESH es la deformación unitaria que limita la zona plástica de la zona de endurecimiento por deformación. Que también es EST de la figura anterior, ¿no? EU, aquí miren, está identificando la deformación unitaria en la que se desarrolla la máxima resistencia al acero, y también es la deformación unitaria que limita la zona de endurecimiento por deformación de la zona de estricción. Y ER viene a ser la deformación unitaria bajo la cual se presenta la ruptura o fractura del acero. La pendiente del diagrama esfuerzo-deformación representa la rigidez axial del material. En la parte elástica, la rigidez axial del acero es de 29.000 KSI. Esto independientemente de la calidad del acero, ¿sí? Para todo tipo de acero, la rigidez axial es de 29.000 KSI, ¿no? Bien, FY ya lo describimos en la resistencia a la fluencia, el esfuerzo que limita o hasta este esfuerzo el acero tiene un comportamiento elástico. A partir de aquí ya comienza a incursionar el rango inelástico. Notarán que en la parte plástica la pendiente del diagrama esfuerzo-deformación es aproximadamente 0, es decir, en esta etapa el acero pierde rigidez. Este esfuerzo, el esfuerzo de fluencia, es a su vez aquel esfuerzo que genera que el acero pierda rigidez, ya no tiene rigidez axial, el acero ya es incapaz de oponerse a la deformación, ¿no? El acero entra en una condición de deformación no restringida, se dice, ¿no? O el acero entra en fluencia, que es el término que probablemente ustedes han estudiado en el curso de concreto reforzado. Miren, en esta etapa no hay necesidad de incrementar la carga para lograr un incremento en la deformación unitaria. ¿Bien? Pero eso no se da de manera indefinida, miren. A partir de este punto, ¿bien? Para lograr un incremento
en la deformación unitaria, necesitamos incrementar el esfuerzo en el acero. Este punto, bien, a partir del cual, digamos, para lograr un incremento en la deformación unitaria se necesita incrementar la fuerza aplicada, se llama el punto de endurecimiento por deformación. Así se llama, ¿no? Punto de endurecimiento por deformación. Notarán que a partir de este punto, hacia la derecha, la pendiente, el diagrama esfuerzo-deformación del acero es diferente de cero, ¿no? Es diferente de cero. Es decir, como que el acero comienza aquí a recuperar parte de su rigidez. Por eso es que si ya comienza a recuperar parte de su rigidez, es que ya tiene, ofrece, digamos, oposición a la deformación. Por eso se requiere incrementar la carga para incrementar la deformación unitaria. Y miren, aquí luego en este punto, nuevamente la pendiente se vuelve cero, es decir, la resistencia máxima se logra cuando el acero nuevamente logra perder rigidez. En la parte inferior se han ido identificando algunos datos con respecto a las deformaciones unitarias. Miren, la deformación que da inicio a la fluencia está entre 1 milésima a 2 milésimas. Recuerden que es adimensional, ¿no? Es adimensional. Y esta deformación E sub T o ESH, miren, está entre 1 centésima a 3 centésimas, ¿no? Y esta deformación donde el acero desarrolla su resistencia máxima está entre 1 décima a 2 décimas, ¿no? Y la ruptura se va a presentar con deformaciones unitarias entre 2 décimas y 3 décimas, ¿no? Más o menos la cuestión, ¿no? Miren, si EY se toma como la unidad, ESH o EST, que, ¿no?, es aproximadamente, miren, entre 10 veces EY a 20 veces, o disculpen, a 30 veces EY. Es grande, ¿no? Miren, si esta distancia representa EY, entonces EST es del orden de 10 a 30 veces esta deformación. Eso significa que esto está fuera de escala, ¿no? Está fuera de escala. Probablemente si lo dibujásemos a escala, este EST queda, digamos, fuera de mi casa, ¿no? Y esto que mi casa tiene como 100 metros de frontera, es mentira, ¿no? Y luego miren, EU, más o menos es del orden de 100 veces EY a 200 veces EY, ¿no? Es decir, es inmenso, ¿no? Y la deformación en la que se genera la fractura, rotura, está entre 200 veces EY a 300 veces EY. Una inmensidad, ¿no? Las deformaciones en realidad son muy grandes, ¿no? Las deformaciones unitarias. Eso me da pues el pie decir que este diagrama no está a escala, ¿no? No está a escala. A ver, aquí hay unos datos que ojalá nos lleven a entender un poco el comportamiento del acero, ¿no? Miren, nos dice que hay que considerar una barra que tiene una longitud de 100 pulgadas. 100 pulgadas es equivalente a 250 centímetros. ¿Bien? Y esa barra está hecha con un acero que tiene una curva de esfuerzo de formación ya predefinida, ¿no? Bien, miren, como la deformación que da inicio a la fluencia, la deformación unitaria está entre 1 milésima a 2 milésimas, entonces podemos tomar un valor medio de 1.5 milésimas, 0.015. Recuerden que la deformación unitaria es el alargamiento o el acortamiento axial de la barra dividido entre la longitud. Que si queremos calcular el alargamiento de la barra, lo único que hay que hacer es multiplicar la deformación unitaria por la longitud de la barra.
Entonces, ¿qué alargamiento debemos introducir a la barra para que el acero entre en fluencia? Bien, y miren, en realidad no se necesita mucha deformación, 0.15 pulgadas, ¿no? Con 0.15 pulgadas de alargamiento, el acero estaría entrando en fluencia. Y si queremos llegar al punto de endurecimiento por deformación, tomando un valor medio, esto sería 0.01 a 0.03, 0.020 más o menos, ¿no? De 100 pulgadas, miren, para que el acero llegue a la zona o al punto de endurecimiento por deformación, se necesita introducir en esa barra un alargamiento de 2 pulgadas. Esto es equivalente a más o menos 5 centímetros. Ya 5 centímetros sí es apreciable, ¿no? ¿Sí? Y que si queremos que la barra llegue a la ruptura, miren, la ruptura más o menos está entre 0.1 a 0.3, ¿no? Más o menos, ahí está, ¿no? Ya pues tomemos un valor medio de 0.15. Lo multiplicamos por la longitud y resulta 15 pulgadas. Es decir, para que esa barra falle, para que se presente la fractura del acero, necesitamos introducir un alargamiento de la barra de 15 pulgadas. Y 15 pulgadas es más o menos 37 centímetros. Esa barra de acero desarrolla su máxima resistencia, FU, cuando se le introduce un alargamiento de 15 pulgadas, que es un montón, ¿no? Es un montón. Obviamente diseñar esa barra para que para que el acero desarrolle toda su resistencia a la tracción sería inapropiado, ¿no? Porque eso significaría que, digamos, se va a presentar una deformación muy grande y esta deformación luego por compatibilidad tendría que trasladarse hacia el resto de la estructura y eso obviamente va a generar daño en la estructura, ¿no? Entonces, miren, lo que se hace aquí es lo siguiente, ¿no? Dependiendo de la longitud del elemento a diseñar, ¿no? Si se tiene una longitud muy pequeñita, por ejemplo, como en el caso de las conexiones, la longitud de una conexión, viendo desde el punto de vista de la estructura, ¿bien?, metálica, más o menos es de 1 pulgada. En 1 pulgada, más o menos, ¿no? Todo desde el punto de vista del diseño, ¿no? Entonces, si la longitud de la barra es pequeña, 1 pulgada, ¿no? O si la longitud de la barra es grande, como por ejemplo esta de acá, que es 100 pulgadas. Entonces, dependiendo de eso, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, si la longitud de la barra es muy grande, entonces lo que hay que hacer es controlar la deformación de la barra. Y la manera de controlar la deformación de la barra, en este caso, es generar que la resistencia del acero no sea más que F, o sea, se limita la resistencia del acero a F, ¿sí? Porque si limitamos la resistencia del acero a Fy, lo que vamos a esperar son pequeñas deformaciones, ¿bien? Y esta deformación, miren, de 0.15 pulgadas puede ser una deformación que puede ser disipada o acomodada por la conexión. Las conexiones apernadas se diseñan para que sufran deformaciones del orden de 1/4 de pulgada, ¿no? Entonces 0.25 pulgadas. Entonces una conexión apernada puede acomodar, puede disipar, ¿no?, una deformación de 0.25 pulgadas y sobrado nos puede acomodar esa deformación de la barra, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, en estas barras que tienen longitudes muy grandes, entonces
Entonces conviene limitar la resistencia del acero a Fy para que de este modo, de manera indirecta, se limite la deformación de la barra. Pero en elementos estructurales que tienen poca longitud, por ejemplo, como las conexiones, entonces aquí trabajamos con la totalidad de la resistencia del acero, es decir, con Fu. Miren, si multiplican 1 pulgada, ¿no?, que es la longitud de la conexión, por esta deformación de acá, resulta 0.15 pulgadas. Bien, ¿cuánto puede acomodar una conexión apernada? 0.25. Entonces, ahora pues la conexión apernada puede acomodar esa deformación, puede asumir, ¿no?, esa deformación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bien, esa es una de las cosas que hay que ver, ¿no? En algunos casos vamos a trabajar con la resistencia a la afluencia y en otros casos con la resistencia última. ¿Cuándo trabajar con uno y otro? En realidad no hay necesidad de recordar lo que acabo de mencionar. En las mismas ecuaciones se van ya definiendo los términos, ¿no? Pero tal vez el asunto va también de otro modo, miren. Diseñar para que, digamos, el acero llegue a la zona de endurecimiento por deformación significa obviamente tener deformaciones grandes. 2 pulgadas es grande, ¿no? 5 centímetros. Diseñar para que la barra se deforme 5 centímetros sería un despropósito total, porque esos 5 centímetros luego va a tener que empujar al resto de la estructura. O sea, no es que la barra se contenga y diga no me deformo los 5 centímetros, la barra se alarga o se acorta los 5 centímetros y eso obviamente va a afectar al resto de la estructura. Y 5 centímetros de deformación obviamente va a generar daños en la estructura. Además, es casi imposible llegar a tener estas deformaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, en vista de ello, es que en algunos casos, que va a ser por ahora hasta que no cambiemos de opinión, me refiero a que en la mayoría de los casos vamos a considerar que el acero tiene un comportamiento bilineal, ¿no? Es decir, el comportamiento real que aparece aquí a la izquierda, luego puede ser simplificado, ¿sí?, y expresado de este modo, miren, ¿no? Como aquí la deformación unitaria y aquí el esfuerzo. Un comportamiento bilineal, así. Y porque, digamos, es literalmente imposible llegar hasta el punto de endurecimiento por deformación. Va a ser literalmente imposible. Entonces decimos hoy el acero va a tener para efectos del diseño un comportamiento bilineal. Bien, por acá está Fy y por acá está EY. Bien, esto es el diagrama esfuerzo de deformación del acero. Pero luego, cuando el acero forma parte de las secciones conformadas en caliente, ¿bien? ¿Se acuerdan de esas secciones conformadas en caliente? Una barra fundida de acero va pasando a través de una serie de rodillos, prensas que le van dando la forma. Y luego se deja pues que la barra se enfríe. Y el enfriamiento de la sección no es uniforme. Las partes más delgadas y que tienen menor restricción a la deformación se enfrían de manera más rápida que las partes más gruesas. Por ejemplo, aquí el alma se enfriaría, o esta región del alma, la región central del alma, se enfriaría, digamos, de manera más rápida que las alas. Entonces, hay un enfriamiento diferencial de los elementos que conforman la sección transversal. Este enfriamiento diferencial o no uniforme, lo que hace es introducir esfuerzos en el acero. Bien, esos esfuerzos se llaman esfuerzos residuales. Y esos esfuerzos residuales generan que la curva esfuerzo de formación del acero cambie. Bien, y cambia, miren, así. Viene así. Bien, esta curva que acabo de dibujar de color negro representa el diagrama esfuerzo de formación del acero, pero ya
formando parte de secciones conformadas en caliente o de secciones armadas que se unen con soldadura. Y lo que pasa, miren, es lo siguiente: hay una reducción de la zona elástica. La deformación límite para la deformación elástica como que tiende a irse hacia el origen. Igual el esfuerzo límite de proporcionalidad ya no es FY, trata de acercarse al origen. Solamente esta es la parte elástica. ¿Bien? A partir de este punto hacia la derecha se tiene la zona plástica. ¿Bien? Y esta zona de acá que está achurada vendría a ser la zona elástica. ¿Bien? Bien, entonces esto es, digamos, resultado de los esfuerzos residuales. ¿Bien? Cambia la forma del diagrama esfuerzo de deformación del acero. Esta zona que queda acá se llama la zona inelástica. Recuerden que la pendiente de este diagrama esfuerzo de deformación nos da la rigidez axial del material. En la zona elástica, la rigidez axial es E, que es 29.000 KSI. ¿Bien? Y en la zona plástica, ¿bien?, la rigidez del material es 0 KSI. Esto es la parte plástica y esta es en la zona elástica. Y en la zona inelástica, miren, la pendiente va decreciendo gradualmente. Va reduciéndose la pendiente. Entonces la rigidez axial del material va decreciendo gradualmente hasta que a partir de este punto hacia la derecha se vuelve cero. La pendiente del diagrama esfuerzo de deformación en la etapa inelástica se llama ET, se llama el módulo tangente. Y ese módulo tangente será un valor entre 29.000 KSI y 0 KSI. ¿Bien? Miren, la rigidez axial del acero es dependiente del esfuerzo axial aplicado, ¿no? Si el esfuerzo axial es menor o igual que el esfuerzo límite de proporcionalidad, la rigidez del acero es de 29.000 KSI. Y si el esfuerzo axial en el acero es mayor o igual que FY, entonces la rigidez del acero es igual a 0 KSI. Es decir, el acero aquí entra en fluencia. Y si el esfuerzo axial está entre el esfuerzo límite de proporcionalidad y FY, la rigidez del acero estará entre 29.000 KSI y 0 KSI. Aquí lo único que hay que hacer es, para determinar la rigidez del acero, en un punto cualesquiera, trazar la tangente al diagrama esfuerzo de deformación y luego medir esta abertura, y esta abertura nos va a dar el módulo tangente. Los esfuerzos residuales influyen mucho en el diseño de las columnas. Mucho influyen, ¿no? No influye en el diseño de los miembros en tracción, no hay una influencia muy significativa. No sé si por acá creo que hay una diapositiva que muestra cómo van variando los esfuerzos residuales en la sección transversal. Que aquí en la internet puedo ubicar. Bien. Miren, cómo va variando los esfuerzos residuales depende de la geometría de la sección transversal, ¿no? Y no sé, pues aquí había una imagen, creo que no sé, perdimos la imagen. Creo que aquí está. Bien. Y bueno, no se ve bien ahí. Tampoco. Acá, aquí se ve.
Miren, para el caso de una sección W, eh, ese enfriamiento diferencial de los elementos de la sección transversal introduce esfuerzos en el acero, introduce esfuerzos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, ya la barra viene con esfuerzos. A esos esfuerzos habrá que sumarle los esfuerzos producidos por las cargas actuantes, ¿no? Y miren, aquí se muestra la distribución de los esfuerzos residuales. Notarán que van a haber esfuerzos de compresión, ¿sí? Y van a haber esfuerzos de tracción. Aquí en los extremos libres de las alas, miren, en esta región aparecen esfuerzos residuales de compresión. Bien. Y aquí más o menos en esta región de acá, del ala, y esta porción del ala, en toda esta región de acá, el enfriamiento diferencial, ¿bien?, lo que hace es introducir esfuerzos de tracción en el acero. Y estos son los esfuerzos residuales, insisto, son producto del enfriamiento diferencial de los elementos que conforman la sección transversal. Y insisto, estos esfuerzos residuales son muy importantes en el diseño de las columnas. Bien, entonces ya sé o conocemos que la rigidez axial del acero en la parte elástica es 29.000 KSI, bien, independientemente de la calidad del acero, ¿no? Esto le llamamos la rigidez axial o rigidez longitudinal, algunos le llaman el módulo de elasticidad, llámese como sea, ¿no es cierto? Es la rigidez del material, la rigidez axial. Y luego hay otra rigidez que es la rigidez al corte o la rigidez transversal, también le llaman, el módulo de corte, que es de 11.200 KSI. Bien, entonces con esto, más el valor de FY y FU, comenzaremos a diseñar los diferentes elementos estructurales de acero. El FY